Seguimos aquí celebrando el patrón que hemos celebrado este miércoles, el miércoles de esta semana, San José, el patrón de los seminaristas. El Día del Padre también lo estamos haciendo con Carlos Tejedor y con su padre Luis. Muchas gracias de nuevo por haber venido. Carlos, quiero que me cuentes el momento exacto, si es que lo hay, que decides meterte en el seminario. ¿Cómo era tu vida en ese momento? O sea, yo creo que estos son dos momentos. 22 de julio de 2018, que en una peregrinación de parroquias de la Diócesis de Madrid, en una oración yo noto claramente que el Señor me llama, pero claro, eso es solo el comienzo del camino, pero es verdad que yo ahí cifro mucho ese día. Y luego, durante la pandemia, fíjate, cuando estábamos todos ahí encerrados y tal, yo pude rezar mucho y como que yo vi que yo ya no tenía más motivos para dilatar la decisión y ya pues decidí entrar. ¿Estabas en la universidad en ese momento? Estaba en la universidad, sí, yo entré en la universidad en 2018 y entonces bueno, estaba haciendo la carrera de matemáticas. ¿Y con qué planes de futuro? Es decir, ¿tú te metiste a estudiar matemáticas con algún objetivo concreto? Yo me quería dedicar a la ciencia, yo quería ser científico, mi sueño era un despacho todo lleno de pizarras, era un friki, vamos. Y claro, de repente tienes esa llamada, tomas la decisión de meterte al seminario y adiós, adiós matemáticas. Adiós, adiós matemáticas. ¿Las echas de menos? Menos que al principio, a mí fue de las cosas que más me costó dejar. Pero ahora, gracias a Dios, bien. Luis, ¿y tú en qué momento te enteras o empiezas a sospechar? Muchas veces se dice que los padres se enteran de todo antes de que los hijos se lo cuenten, pero yo no sé si tú, antes de que tu hijo te dijese que quería apuntarse al seminario, tú ya te estabas oliendo algo. A ver, Carlos ha sido siempre desde pequeño una persona con mucha vida interior. Y te llamaban cosas, por ejemplo, cuando se empezaba a preparar la primera comunión, te venía a casa después del cole y te hacía preguntas que decías, Dios, pero con 7 años, ¿cómo se te ocurre pensar esto, no? Y entonces te lo iba planteando y bueno, pues lo veías como bueno, pues una persona que tiene una presencia de Dios de una manera completamente natural y feliz, ¿no? Y es verdad que cuando vino del Camino de Santiago, esa primera vez que fue con la de Leju, pues me lo contó, me dijo, papá, he conocido, nos han asignado 2 seminaristas a cada grupo de jóvenes de parroquias y he visto a unos chavales que, claro, yo pensaba que eran unos tíos raros, no sé, tal, y me han parecido una gente muy maja, muy normal y muy natural. Dije, date, o sea, ya, vale. Y a todo esto, bueno, pues, y él empezó ese proceso y la verdad es que como nuestra relación tiene un poco que ver con nuestra historia personal, porque la madre de Carlos falleció hace muchos años, pues yo he sido padre y madre muchas veces para ello, con lo cual la confianza ha sido muy grande y nos ha ido contando, me ha ido contando en la confidencia de padre e hijo, pues esos avances, ¿no? Lo cual yo he estado acompañándole en el proceso, respetando su libertad. Sí que es verdad que cuando nos dijo, me voy al seminario, yo dije, hombre, estás en el Ecuador de la carrera, primero acaba la carrera y luego pues te vas al seminario. Y la verdad es que ha sido la única vez en la vida que me dijo no. La verdad siempre había sido un hijo en eso obediente y que nunca sabía. Y ahí fue cuando me dijo no. Y bueno, lo acepté. El resto de la familia tuvo sus más y sus menos, pero él fue muy, muy sincero, ¿no? En ese sentido. Os hemos invitado a los dos porque queremos reivindicar la figura paterna, ¿no? Que representa también San José. Carlos, pregunta de examen, a ver si cuánto has estudiado en estos 4 años que llevas en el seminario, ¿no? Estás en el 4º curso del seminario. ¿Por qué San José es el patrón de los seminaristas? Pues mira, voy a suspender el examen, no tengo ni idea del motivo oficial y demás. ¿Por qué yo lo intuyo? Porque ha sido padre de una forma muy especial, ¿no? Ha sido padre de Jesús, pero de una forma distinta como mi padre es mi padre. Y yo creo que de esta manera San José es patrón de los sacerdotes para ayudarnos a ser padres de una forma especial. A mí me da esa sensación. En el caso de tu padre, porque en vuestra familia habéis vivido una situación muy especial donde tu padre tuvo que asumir ese rol también de tu madre por el fallecimiento de la misma. ¿Cómo de importante ha sido, no a la hora de discernir tu vocación, sino en tu formación, la figura de tu padre? Hombre, mi padre es el hombre más importante de mi vida. O sea, no... Cuando yo tengo que pensar en alguien fuerte, responsable, que a mí me ha enseñado a amar, me ha enseñado a... Vamos, yo le he visto desvivirse por nosotros y por mi madre, bueno, pues toda la vida.
Entonces esa forma de, pues cuando ves cómo se ama, tú aprendes a amar. Entonces yo es la figura que ha tenido mi padre en mi formación, sin duda. ¿Siempre has tenido vocación de formar una familia, de ser padre? Sí, o sea, desde pequeñajo. Yo siempre cuento una anécdota y es que por mi edad me tocó vivir en las noticias la Guerra Fría aquella de la crisis de los misiles entre la Unión Soviética y Estados Unidos con Cuba. Y yo era el típico niño de 7 años que veía las noticias con mis padres y tenía un pensamiento muy infantil que era si todo el mundo hubiese un gran cataclismo nuclear y yo me quedase solo con mi mujer y con mis hijos, pues tendría que ser un poco como Adán y Eva, ¿no? Y claro, pero yo soy católico, necesitaría un cura. Ah, pues haría un cura a un hijo mío. Y ese pensamiento infantil, que según crecí, pues desapareció, en un determinado momento de mi vida ya más adulto, pues me vino como un flash así como muy fuerte. Y dije, pues sí, lo mío debe ser casarse, ¿no? O sea que... y de una manera muy sencilla, ¿no? Le voy a decir una cosa con el testimonio de Carlos, ¿no? Hoy soy capaz de escucharlo. Se lo he escuchado otras veces cuando ha estado en las parroquias y empezó a hacer seminarista. Y he llorado como la mejor madre del mundo, pero echando a mi hijo, ¿eh? Pero como la mejor madre del mundo, pero mucho. Ahora ya, pues, después de 4 años en seminario, soy capaz de contenerme. Dios capacita a los elegidos, no elige a los capacitados, pero en este caso seguramente la formación que ha recibido una persona desde su infancia y por tanto en su familia es importante para que, como has mencionado antes, Carlos tuviera esa vida anterior que tenía. ¿Hay algún secreto? Es decir, desde la familia se pueden sembrar pequeñas semillitas para que esa vocación que todos tenemos, porque todos tenemos una vocación en la vida, seamos valientes para responder a ella. Bueno, yo creo que como padre, como decías, ¿has tenido vocación de ser padre? Sí, y he tenido la suerte pues, de recibir consejos de gente muy experimentada y educar a tus hijos en su libertad personal y en su responsabilidad. Y en lo que es la vida de piedad y cristiano, de vivirla con naturalidad y sin imposición. Y eso sí que te ayuda mucho, eso que a veces te dicen los pedagogos, ¿no? Que la mejor manera de educar es con el ejemplo. Nunca se les ha impuesto hacer normas de piedad, nunca se les ha impuesto rezar un rosario, nunca se les ha impuesto ir a misa, ¿no? ¿Verdad? Cuando son más pequeños hay que tirar un poquillo de ellos, pero una vez dentro, es decir, yo recuerdo pues la parroquia donde vivíamos, había una pecera para que se metiesen los padres con los niños y que no molestasen al resto de la comunidad. Y en este caso, su madre, como buen criterio, dijo: nuestros hijos no vamos a ir a esa pecera, porque en esa pecera hay un follón y lo que hacen es no saber comportarse en misa. Y nosotros nos quedamos dentro de lo que era la nave de la parroquia y escuchábamos la misa con 2 niños pequeños, que sí que es verdad que tenías que estar a veces frenándolos y cenando, pero ellos se acostumbraron y participaban con naturalidad. Yo creo que eso es lo importante, es decir, enseñarles a ser responsables, ¿verdad? Y que vivan contigo a través de tu propio ejemplo, ¿no? No se les ha impuesto, hijo, corrígeme, no se les ha impuesto nunca hacer una norma de piedad o ir a unos oficios de Semana Santa, no, sencillamente, pues hay cosas simpáticas en nuestra familia actualmente, o sea, nos subimos en un coche, vamos a hacer un viaje largo y se reza un rosario sin nadie decir toca o hay que hacerlo, o sea, alguien dice, bueno, vamos a rezar el rosario y se pone a rezar el rosario porque hacemos un viaje largo. Pues es como una gran normalidad. Y luego a diario, pues no es una norma que en casa se iba de rezar el rosario todos juntos en algún momento del día. O sea, que no. Cada cosa tiene su peculiaridad, pero con sencillez. A lo largo de estos 4 años has escuchado, decías, el testimonio de tu hijo Carlos en numerosas ocasiones, incluso contabas que llorabas como un padre que escucha el testimonio de su hijo. ¿Qué es lo que más te emociona de ese testimonio? Pues esas referencias que hace a su madre, que pues su madre, lo digo con toda seguridad, está en los cielos, pues él la perdió con 10 años y medio, entonces pues él ha vivido una parte, tiene esos recuerdos, y luego el papel que él dice que yo he tenido en su vocación, que yo no he sido consciente, con lo cual yo digo, qué responsabilidad, porque no he sido consciente de haberle provocado esos sentimientos o el plantearse ese raciocinio de asumir esas llamadas del Espíritu Santo en el fondo, ¿no? Carlos, ¿cómo te imaginas el día de tu ordenación?
No, ¿Te ves vestido de negro ya? no, la verdad es que no. O sea, no, también es verdad que es una imagen que me impone mucho. O sea, que no es, por un lado, aunque el seminario yo estoy encantado, pues como todo dices, bueno, a ver si ya, ¿no? Llevamos ya unos años, quedan otros tantos, a ver si ya. Pero me lo imagino no en el aparato externo. O sea, eso no me... No. Sí que me lo imagino interiormente, o sea, como me parece que es, bueno, y lo veo por compañeros que ya se van ordenando y demás, que cuentan, es verdad que no pasa nada y de repente ha cambiado toda tu vida. Entonces, como que es verdad que ves un poco diciendo, pues no sé, sí, es que es una cosa así. ¿Qué papel ha jugado tu padre en tu vocación? Decía que se emocionaba al escuchar tu testimonio cuando hacías referencias a tu padre. ¿Ha influido en algo? ¿Qué ha tenido que ver? En esto que decíamos antes de, ¿no? Por un lado, que me han transmitido la fe, que es el mayor regalo que me han podido hacer, y durante el tiempo de enfermedad de mi madre, ella me dijo, Carlos, llora todo lo que quieras, pero reza siempre con mucha paz. Y es algo que yo hoy veo que es una madre diciéndole a su hijo, hay momentos en la vida que son difíciles, que son de cruz, pero confía en la voluntad del Señor. Y claro, él ha jugado la parte de que yo veía todos los días que él lo hacía. O sea, él se fiaba del Señor, confiaba en él, con mi madre, pues en la enfermedad, en los apuros económicos, en tener 2 hijos pequeños, entonces como yo lo veía. Entonces yo he visto una vida cumplida y lograda siguiendo al Señor, pues te fías del Señor. Decías, Luis, que en este caso tú siempre o al menos has imaginado, no se te ha hecho extraño tener un hijo dentro del seminario. Pero, ¿crees que da respeto o entiendes a los padres a los que les dé respeto que sus planes de futuro con su hijo se trunquen? Es decir, esa respuesta, lo valiente que ha sido Carlos al dar una respuesta al Señor, ¿crees que en los padres también tiene que formarse? Sí. Vamos a ver, hay algo que te cuentan y nos han contado muchas veces a muchos y lo hemos oído de los abuelos y de otros familiares o amigos que te dicen, no, porque yo había pensado que fulanito iba a ser médico y luego pues resulta que fue publicista y tal. ¡Uy, qué desgracia con la cabeza que tenía dedicarse! ¿No? Ya no te cuento si dicen que somos de comunicación por lo que nos dicen. Pero, ese momento en el que tú estás pensando en lo que querrías que tu hijo fuese por tus inquietudes, por tus gustos, por tal, y ellos ejercen su libertad. Yo tengo que reconocer que esa suerte de tener claro de tus hijos tienen que decidir, y tú tienes que apoyarles en ese momento. En casa muchas veces recordamos esos momentos de pequeños donde sus hermanos mayores pues eran buenos estudiantes, o Carlos era muy buen estudiante, pero pues, la primera niña, Ana, ahora tiene 22 años, pues le costaba y tal. Y entonces decía, papá, es que no puedo sacar buenas notas. Y yo decía, yo no quiero que saques buenas notas, yo quiero que te esfuerces. Si tú te esfuerzas y apruebas, yo ya estoy contento. Y esa actitud frente a lo que tus hijos hacen es lo que te permite aceptar lo que ellos decidan hacer. Es verdad que cuando Carlos nos dio la noticia, yo unos años después me volví a casar y tenemos a 2 hermanos más pequeñajos. Pues es verdad que Marta, como la llaman cariñosamente en la promoción de Carlos, la madrastra, pues me ha hecho mucho daño esa figura. Esa figura, y entonces es muy querida y muy divertida, entonces, y que ha sido un referente en el crecimiento de Carlos y del resto de los hermanos. Es verdad que ahí chocó mucho, porque pues Marta y su madre venían de un colegio alemán, todo cuadriculado, todo es planificado. Carlos era un gran matemático, bachillerato con premios, no sé qué. Perfecto. Y de pronto dice, en el Ecuador de la carrera, siendo uno de los mejores de la promoción, y te dice, me voy al seminario. Eso costó, a ellas les costó un poquito, tampoco mucho. A mí me costó, y yo cuento que me costó humanamente, no racionalmente, o sea, sentimentalmente, ¿no? Porque es verdad que Carlos y yo, con la enfermedad de su madre, hicimos un match muy fuerte. Y en muchas cosas de la vida que nos ha pasado y en nuestras circunstancias, pues ha sido bastante un apoyo
emocional, ¿no? Para mí, aunque era pequeño, aunque era un chaval de 12 años, de 13 años. Pero teníamos, bueno, nos hemos entendido siempre muy bien. Y entonces era perder la facilidad de tenerle en casa hablar, o sea, puro egoísmo. O sea, no era otra cosa. Recuerdo que a los pocos días, cuando yo estaba asumiendo esa parte y me costaba, entré en una parroquia de Madrid y había un cura confesando, o sea, el cura que estaba, o sea, no tenía ningún trato con él. Y llegué y le dije, me confieso de estar oponiéndome al Señor sin querer hacerlo y tal. Y entonces él me dijo, bueno, mis padres también, y ahora soy la persona a la que más apoyan mis padres, no le has perdido, solo está haciendo otra cosa. Y me dio mucha paz. Y a partir de ese momento lo acepté humanamente, aunque racionalmente, como decía al principio, pues siempre había pensado en tener un hijo cura. Sabía que su decisión era muy madura, o sea, que no era una cosa... yo he dado clases en la universidad, he trabajado con jóvenes y dices, no era nada impetuoso, ¿no? Ese momento de he hecho el Camino de Santiago, he hecho un retiro de FETA, y vengo con la emoción. Sí, que no es un golpe de fe que le ha dado de repente. Sí, no. Y es verdad que en todos estos años, por ejemplo, cuando la gente me pregunta por ¿cómo está Carlos? ¿Está feliz? ¿Está contento? Y a mí me gusta decir, está muy feliz, pero le pongo un adverbio delante, está serenamente feliz. Y cuando tú ves a alguien que está sereno, llevando con felicidad lo que quiere hacer, te da mucha paz. Le he preguntado a Carlos cómo se imagina el día de su ordenación. ¿Tú cómo te imaginas el suyo? Uy, me sale muy caro, no hay novia, o sea, pago todo. Es eso, en el fondo es celebrar una boda y disfrutarlo con la familia y con los amigos. Me da mucho miedo, y ahora ya que está en el Ecuador le he dicho, el primero que te va a besar las manos soy yo, o sea, no dejes que ninguna señora de la Almudena salte y te bese las manos, o sea, esto es de tu padre. Y, o sea, he ejercido ahí la autoridad de decir, esto es... Y entonces dice, bueno, papá, que ahí hay mucha lista, yo estoy acostumbrado. No, o sea, resístete. O sea, eso es mío, ¿no? Y sí que es verdad que siento, no sé cómo va a estar su madre. Y eso me da un poco de... ¿Por qué? Por desconocimiento, sé que va a estar. Entonces, como soy muy sentimental, ¿cómo va a estar presente? Pues no lo sé. Sé que va a estar y sé que lloraré. Carlos Tejedor, muchísimas gracias por haber venido aquí a Iglesias Domingo, seminarista de la Diócesis de Madrid, que está en el Ecuador del seminario y ha venido con su padre Luis. Hemos reivindicado la figura de San José, la figura de la paternidad del seminarista y del padre. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este domingo. Muchas gracias. A vosotros. Y ahora, hace justo una semana...